Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a compartir un poquito la primera lectura del día de hoy, donde Dios envía al profeta y le dice: dígale a fulano de tal que me pida una señal. Algo imposible, algo que humanamente nadie puede hacer. Por ejemplo, ¿puede el ser humano caminar sobre el agua? ¿Sí o no? ¿Hay en la Biblia algún registro de una señal de que un ser humano caminó sobre el agua? ¿Quién caminó sobre el agua? Y aparte de Pedro, Jesús. Dice la Biblia, venía Jesús caminando sobre el agua y después Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame. ¿Se acuerdan o no estaban ese día? ¿Se acuerdan? Mándame, Señor. Yo, vente, Pedrito, vente. ¿Y caminó o no caminó? ¿Es una señal o no es una señal? Una señal de algo imposible, que el ser humano camine sobre el agua. A ver, una señal. ¿Se acuerdan de lo que dice San Juan capítulo 2? ¿Cuál fue la primera señal milagrosa que hizo Jesús? ¿Se acuerdan o no? A ver, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Se acuerdan? Gracias. Ese fue el primer milagro. Y ese primer milagro es una señal. Y dice más adelante: esta fue la primera señal milagrosa de Jesús. ¿Cuál fue la señal? Convertir el agua en vino. Algo imposible para la naturaleza, algo imposible para el ser humano. ¿Se acuerdan de las señales que tuvo Moisés con el faraón? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántas señales el pueblo de Egipto recibió por parte de Moisés? ¿Cuántas fueron? ¿Quién da más? ¿Cuántas plagas? Dígale, mío. 10 o eran 7. Las plagas que le mandó eran unas señales. Que hubieran ranas, que hubieran sapos. Y la última, que murieron todos los primogénitos. Las 10 plagas que Dios mandó a Egipto fueron señales. Y esas señales, algunos intentaron hacerla, los magos, y fueron mejorando hasta que la última ya. Una señal es algo muy difícil para el ser humano. La primera lectura tomada de Isaías capítulo 7, versículo 10 dice: le voy a mandar una señal. Le voy a mandar una señal. A ver, miren la señal. Cuando ustedes vean que una mujer quede embarazada y que ningún hombre la haya embarazado, esa es la señal. ¿Es una señal o no? ¿Qué mujer queda embarazada sin intervención de hombre? Ninguna. Pero hubo una en la Biblia. ¿Cómo se llamó? La Virgen María. Entonces Dios le dice: le voy a dar una señal. Para que venga el Mesías, para que venga el Salvador del mundo, va a haber una señal. La Virgen, escuchen, va a quedar embarazada. Y la Virgen va a dar a luz un hijo. Cuando haya una mujer que quede embarazada y dé a luz un hijo,
ese hijo será Jesús, el Mesías, el Salvador. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ahora, si las señales, y ahorita la van a escuchar, María o la Virgen está embarazada y da a luz un hijo para que nazca Jesús, si la señal se incumple, por ejemplo, la Virgen quedó embarazada, la Virgen dio a luz un hijo, esa es la señal. Pero si la Virgen queda embarazada sin intervención de hombre y da a luz varios hijos, ¿esa es la señal? No, la señal era que iba a ser virgen sin intervención de hombre, quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Y si tiene más hijos, entonces no es la señal, no es el Mesías. ¿Cuál es el problema de los protestantes? Que dicen, María tuvo más hijos, pero esa no es la profecía, esa no es la señal. La señal era completa. Cuando una mujer quede embarazada sin intervención de hombre, y cuando una mujer dé a luz un hijo sin intervención de hombre, pero es un solo hijo, ese iba a ser el Mesías. El problema de los protestantes es que dicen, María tuvo más hijos. Y cuando dicen María tuvo más hijos, entonces la Virgen María no es la mamá del Mesías. Entonces Cristo no es el Mesías. Si del vientre de María nacieron más hijos, entonces Jesús no era el Mesías. Porque esa es la señal. Ahora, yo ya lo expliqué, ahora lo van a escuchar de la Biblia. Isaías capítulo 7, versículo 14. Capítulo 10. Oigan. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz. El Señor le dijo a Ahaz, paren la oreja para que vean la señal. Pídele al Señor tu Dios una señal de abajo. A ver, Ahaz, pídele a Dios una señal, pídesela de abajo. En lo profundo o de arriba en lo alto. O de arriba en lo alto. A ver, Ahaz, pídale una señal a Dios. Y Dios se la va a dar. Lo que usted quiera, lo que usted pida, Dios se lo va a hacer. Dios lo va a cumplir. Contestó Ahaz, no la pediré. No, yo no voy a estar pidiéndole señales a Dios. Él que haga lo que quiera. Yo no voy a tentar a Dios, Dios no. ¿Y usted no ha visto que la gente tienta a Dios? Si lo que yo dije fue mentira, que me caiga un rayo y me parta en dos. Sinvergüenza, vagabundo. ¿Por qué tientas a Dios? ¿No han escuchado gente así? Lo juro por mi mamita santa, mire padre, yo lo juro. Y si es mentira que se muere mi mamá y caiga, ¿por qué no pide que muera usted en vergüenza? Ahaz no tentó a Dios. Dijo, no, yo no voy a tentar a Dios. Yo no voy a pedir una señal. Escuchen. No la pediré, no tentaré al Señor. Hay gente que le gusta tentar a Dios. ¿Conocen alguno? Que le gusta andar tentando a Dios. Entonces dijo Isaías. Ay, el profeta dijo, oído al tambor. Oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieres cansar también a mi Dios? La gente que anda tentando y pidiéndole a Dios señales son unos canzones, que andan canzoneando a Dios. Si tú existes, Señor, mándame una prueba. Si tú existes, Señor, manifiéstate. ¿Qué anda usted molestando a Dios con eso? No es si no conforme con cansar a los hombres, quieren cansar también a Dios. Miren lo que viene, ahí viene la señal. Pues bien, oído al tambor. El Señor mismo les dará por eso una señal. ¿Quién? El Señor mismo le dará. El Señor mismo, por eso, porque andan tentando a Dios, porque andan molestando a Dios y preguntando a Dios, les dará una señal. Miren la señal. Para que ustedes se den cuenta cuál es la señal. Y dándose cuenta de cuál es la señal, entiendan por qué María no pudo tener más hijos. Y entiendan que María es virgen antes, en y después del parto. No es como dicen los protestantes, es que ella era virgen, pero después que nació el niño, dejó de ser virgen. Es que María, pues, era virgen, pero después que Jesús nació, pues hizo su vida con San José, con José, y tuvieron muchos hijos. No. Escuchen la señal, pues Dios mismo les dará una señal. Léala despacio para entenderla bien. Oigan. He aquí que la Virgen. He aquí que ¿quién? Que la Virgen concebirá. He aquí que ¿quién? Que la Virgen. Miren lo que es la señal. Cuando ustedes vean a una mujer
virgen, es decir, 0 kilómetros, no usado. La virgen, cuando ustedes vean que una mujer virgen, escuchen, concebirá y dará. quede embarazada, eso significa concebir. La señal es, cuando vean que una mujer virgen conciba, ¿quién concibió? La virgen. La señal es que una mujer quedará embarazada sin intervención humana. La señal es que la virgen va a estar embarazada sin que un hombre la toque. Esa es la señal. Cuando vean que una mujer conciba siendo virgen, pero no solamente conciba, sino que después de quedar embarazada, dará a luz un hijo. ya despacio, después de quedar embarazada, ¿qué viene? Y dará a luz un hijo. Y dará a luz. Entonces la señal es, cuando la virgen conciba y cuando la virgen dé a luz, esa es la señal. Ahora, María es virgen antes del parto, porque así lo dijo Isaías. ¿Quién va a quedar embarazada? La Virgen María. ¿Quién va a dar a luz? La misma Virgen María. Por eso la iglesia enseña, María es virgen antes del parto y María virgen después del parto. Por eso le decimos nosotros, Virgen María, ¿dio a luz a Jesús? Sí, pero Isaías dice que la señal era que la mujer iba a quedar embarazada siendo virgen e iba a dar a luz siendo virgen. Pero no solamente eso, miren lo que viene y es donde se confunden los protestantes. ¿Cuántos hijos iba a tener la Virgen María? Porque si María, la Virgen, tuvo más hijos, entonces ya no es la mujer de la señal. Y si ella no es la mujer de la señal, entonces Cristo no es el Mesías. Y si Cristo no es el Mesías, todavía no hemos sido rescatados ni redimidos. Todo lo que nosotros hemos aprendido es en vano, que Cristo murió por nosotros. ¿Y cuál es el problema? Si Cristo no es el de la señal. Cuando un protestante dice, María tuvo más hijos, es importante resaltar que entonces Cristo no es el Mesías. La Virgen concebirá, la señal. La Virgen dará a luz, la señal. ¿Cuántos hijos? Oigan. Un hijo. ¿Cuántos hijos? Un hijo. ¿Y entonces por qué los protestantes dicen que María tuvo más hijos? Porque no leen las escrituras. Cuando la Biblia dice que la señal es una mujer virgen iba a quedar embarazada, una mujer virgen iba a dar a luz un hijo, eso lo dice la palabra, esa es la señal. Y si alguien dice María tuvo más hijos, entonces está contradiciendo la señal o está asegurando que Cristo no es el Mesías. Ahora, si quiere busque la Biblia, porfa. Vamos a leerlo de Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23, para que usted lo pueda ver en su casa, en su hogar, donde se cumple la señal, donde se cumple la profecía, donde se cumple la promesa del Señor. Mateo 1, 23. Y usted va a ver la señal cumplida. Y esto es importante porque nosotros recordamos hoy la anunciación. Cuando el ángel le dice, María va a quedar embarazada. María va a dar a luz un hijo. Esa era la señal de Isaías 7:14, cumplida en Mateo 1:23. Óiganla de nuevo, pero en otro texto bíblico de San Mateo 1:23. Escuchen. Miren la señal. La Virgen concebirá. La Virgen concebirá. Primero, María es virgen antes del parto. Pero la misma Virgen, ¿qué va a pasar con ella? Y dará a luz. Dará a luz. Por eso se llama señal, porque ella es virgen antes del parto, después del parto. Por eso decimos Virgen María. ¿Cuántos hijos iba a tener? Un hijo. ¿Cuántos hijos? Un hijo. Un hijo. Entonces, cuando un protestante llega a decirle a usted, María tuvo más hijos, dígale, un momentico, raspado. Póngale 0. Párese ahí. Apréndanse en la cita.
Mateo 1:23 dice que la Virgen María iba a concebir y a dar a luz un hijo. Mientras que ellos andan diciendo, María tuvo más hijos. Es que la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Sí. Pero también dice la Biblia que María tuvo un solo hijo. Y que ustedes sean, de que ellos sean hermanos de Jesús, no significa que sean hijos de María. Ahí es donde se confunden. Porque la Biblia dice, llega su madre y sus hermanos. Claro, llega la mamá de Cristo con los hermanos. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Más de 500, dice Corintios. Más de 500. Y no todos ellos fueron hijos de la Virgen María. Solamente uno. Y no solamente eso. Ustedes han escuchado que María es madre de Dios. ¿Lo han escuchado o no? Que la iglesia dice, María es madre de Dios. Y dice por delante, mentira. María no es madre de Dios porque María no hizo a Dios. A ver, mamá, usted que tuvo hijos, ¿usted hizo a su hijo? Es decir, usted dijo, yo quiero tener un niño, pero que tenga los ojos verdes, el pelo amarillo, que sea de color tostadito, aguamiel. Yo quiero tener un hijo que sea grande. ¿Ustedes hicieron a sus hijos así? ¿Verdad que no? Entonces María no hizo a Dios. María no dijo, van a ser mi niño así. María es la madre del Emmanuel. ¿Y saben qué significa Emmanuel? Escúchelo, escúchelo, escúchelo. Y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Le pondrá por nombre a su hijo cómo? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Que quiere decir, Dios está con nosotros. Ah, entonces María es la madre del Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Por eso la iglesia enseña que María es la madre de Dios. No porque lo haya hecho, porque es el Emmanuel. Miren, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo, vamos a leerlo desde el 1, después pasamos al 5. Vamos a ver cómo San Juan pinta, dibujan una imagen de la Virgen María. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, con una corona de 12 estrellas, está encinta. Y oiga, y después dice en el versículo 5, y dio a luz un hijo. Y ese hijo fue llevado al trono de Dios. No dice San Juan, y dio a luz una 14 de hijos, y todos fueron llevados al trono de Dios. Apocalipsis 12:1. Y ahorita pasamos al 5, escuchen. Un gran signo apareció en el cielo. ¿Cuál fue? Escuchen. Una mujer vestida de sol. Una mujer vestida de sol. No dice la Virgen María, pero ya vamos a ver. Con la luna bajo sus pies. Por eso la iglesia enseña que María fue asunta al cielo. ¿Han visto la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿La han visto o no? ¿Ustedes no han visto que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene algo en los pies? ¿Lo han visto? Esa es la luna. Cuando dice la luna bajo los pies, significa que María fue llevada, asunta al cielo, en cuerpo y alma. La Biblia lo dibuja, lo pinta así, nos lo muestra así. Con la luna bajo los pies, oigan. Y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Y una corona, lo que significa que es una reina. ¿Se acuerdan cuando Santiago y Juan, Mateo 20:20, fueron con su mamá y le dijeron, Señor, cuando nosotros nos muramos queremos sentarnos uno a su derecha y uno a su izquierda? ¿Se acuerdan? Y Jesús le dijo, no, eso no. ¿Saben por qué? Porque en el pueblo de Israel, ¿sabe dónde se colocaba a la reina? A la derecha del rey. A la derecha del rey. Y por eso Jesús no le dio ese regalo y los otros pusieron bravos. Una corona de 12 estrellas. Oigan. Estaba embarazada. Estaba, bueno, embarazada. Versículo 5. Vamos a ver quién es la mujer. Y vamos a ver cuántos hijos tuvo. Presten atención. Oigan con atención. Oído al tambor. Versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón. Ella dio a luz. ¿Cuántos? A un hijo varón. ¿Cuántos hijos tuvo esa mujer? Un hijo. Entonces, Isaías 7:14 dice que María iba a tener un hijo. Mateo 1:23 dice que la Virgen iba a tener un hijo. Apocalipsis 12:5 dice que María iba a tener un hijo. Por allá Lucas 1:35, ya lo vamos a leer, dice que María iba a tener un hijo. Y los protestantes dicen,
María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. ¿Ustedes a quién le creen? Lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros creemos. Que no era María la que usted nombra. Vamos a ver. Y dio a luz un hijo. Vamos, decimos aquí en el llano. Por el becerro se agarra. Ay, padre, no diga así. Bueno, entonces en español. Por el hijo sabemos quién es. La mamá. Un hijo. Vamos a ver. Si el hijo tiene características de ser el hijo de Dios, y si el hijo es rey, entonces esa mujer es María. Miren cómo lo dibuja, cómo lo pinta, cómo lo dice San Juan. Dio a luz un hijo. ¿Cómo era el hijo? Un hijo varón. Era varón. Vamos bien. El que ha de pastorear a todas las naciones, con cetro de hierro. Dígame usted, ¿quién es el hijo varón que va a pastorear a todas las naciones con cetro de hierro? ¿Ya saben quién es el hijo o no? O un poquito más. Ahí viene más, escuchen. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios. Y el hijo fue arrebatado hasta Dios, y escuchen lo que viene. Y su trono. Tiene un trono en el cielo. O sea, ¿se acuerdan lo que dice San Mateo 25:31? Cuando venga el juicio final, el Hijo del Hombre será sentado en su trono de gloria. Y serán congregadas todas las naciones, y él apartará las ovejas de las cabritas. ¿Se acuerdan? ¿Quién es ese hijo? El que ha de gobernar las naciones con cetro de hierro. El que fue llevado al trono de Dios. ¿Quién es el hijo? Si el hijo es Jesús, ¿quién es la mamá? María. Entonces Apocalipsis 12:5 dice que la mamá de Jesús, ¿cuántos hijos tuvo? Un solo. No dice que tuvo más. Ya para terminar, para no alargarnos. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35, que es lo que hoy recordamos, donde el ángel le anuncia a la Virgen María que iba a tener un hijo, y donde la Virgen María dice: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y donde los protestantes dicen: no, María tuvo más hijos. María, error, engaño, por no haber entendido las escrituras. Lucas 1:35, vamos a ver si es ese. El ángel le respondió. El ángel está hablando con María. María le dice: ¿cómo puede ser esto, puesto que yo no conozco varón? María está cuestionando porque no sabe. Es virgen, es joven, no sabe. Y el ángel le responde. ¿Qué le dijo? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Oigan, ¿cómo iba a quedar embarazada la Virgen María? Por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder de Dios del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Y abro un paréntesis. Yo no entiendo, y yo no sé, y yo no me quiero imaginar cómo les va a ir a los protestantes cuando lleguen a la presencia de Dios. Porque si dice que Dios tomó a la Virgen María para que fuera la madre de su Hijo, por tanto, la esposa de Dios, y el poder del Altísimo la iba a cubrir con su sombra para que de ella naciera Jesús. ¿Usted se imagina a aquellos que le gusta ofender a la Virgen María el día que nos toque entregar cuentas? No solamente eso, ¿a quién le gusta que le ofendan la mamá? ¿Y ustedes han escuchado cómo los protestantes ofenden la mamá de Jesús? Y cuando un día lleguemos allá y estemos ante la presencia de Jesús, y yo no quisiera estar en los zapatos de ellos, cuando le toque Jesús a decirle: ay Señor, cuando tenga a la reina al lado, esa es su mamá y yo tanto que la traté mal. Ay, sinvergüenza, para la quinta paila, vagabundo, para que sea serio y sea como él. ¿A quién le gusta que nos ofenda la mamá? A nadie.
¿Y cómo los protestantes dicen, María tuvo más hijos? María una mujer cualquiera. María tuvo hijos con Zebedeo. María tuvo hijos con Jacob, con yo no sé quién. María tuvo yo no sé qué. María una mujer cualquiera. No, no es una mujer cualquiera. Dice Lucas capítulo 1, versículo 28. Dios te saluda, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y el 42 dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Y ellos la ofenden de cualquier manera? Yo no quisiera estar ahí. O en los zapatos de ellos no, pero sí quisiera estar viendo cómo Dios les va a llamar la atención. Por ofensivos, por groseros, por altaneros. Ay, padre, no me meta con ellos. Yo le estoy predicando que la Virgen María fue tomada por el Espíritu Santo como templo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder de Dios, el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra. A ver, ahí viene, ya para terminar. Está haciendo como calor, ¿verdad? ¿Cuántos hijos, según la Biblia, iba a tener María? Vamos a ver, y yo les preparo antes. Si la Biblia dice, el poder del Altísimo, con su sombra, por eso los hijos que nacerán de ti, yo le creo a la Biblia que María tuvo más hijos. Pero si la Biblia dice que ella iba a decir, por eso el hijo que nacerá de ti, entonces prefiero creerle a la Biblia que a los protestantes que dicen María tuvo más hijos, donde la Biblia dice que María tuvo un solo hijo. Ahí viene, presten atención, prepárense para que lo escuchen y abran el oído. Oído al tambor, paren la oreja. Oigan. Por eso, ahí viene, por eso, el que va a nacer será santo. Por eso, el que va a nacer será santo. Dice, los que van a nacer de ti serán santos, o dice, el que va a nacer de ti será santo. Por eso, los que van a nacer serán santos. No lo dice la Biblia. Por tanto, la Biblia no enseña que María tuvo más hijos. Pero sí dice la Biblia, por eso, el que va a nacer, repítalo, versículo 35, usted en su casa léalo, oiga. Por eso, el que va a nacer será santo. ¿Cuántos hijos tuvo María? Él se refiere a uno solo. Y si fueran varios, fuera dicho, los que van a nacer, o ellos que van a nacer de ti. Entonces la Biblia enseña que María tuvo un hijo. ¿Qué es lo que hoy recordamos? La anunciación. ¿Y qué es la anunciación? Que el ángel se le presenta a la Virgen María y le dice, María, vas a tener un hijo. Y ese niño lo va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Será grande. Y ese hijo le corresponde el trono de Dios. Eso es lo que hoy recordamos. La anunciación del ángel a la Virgen María, que iba a tener, ¿cuántos hijos? Un hijo. Y es lo que hoy la iglesia recuerda. Es lo que hoy la iglesia nos tiene a nosotros presente para que ustedes y yo podamos verlo con la palabra. Bueno, pues, después les sigo hablando de la Virgen.